Bienvenidos a Nielsen Buján Presenta. Nielsen Buján Presenta llega a ustedes gracias a Buenas noches para todos, gracias por estar con nosotros y también por seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Nielsen Buján Presenta en nuestro Facebook y en el canal de YouTube, que nos pueden seguir, donde ustedes van a ver toda nuestra conversación, entrevistas, temáticas, siempre en actualización y siempre también tirando hacia más allá, hacia el lado positivo, hacia el lado donde la mirada debe estar puesta. Muchas veces nos estamos enfocando en lo más inmediato, pero ya lo más inmediato tiene largo plazo. Hoy he invitado a un gran amigo. Hemos estado compartiendo ya en varios escenarios, varias temáticas inclusive, y siempre es un gusto porque sí, sale uno con unas visiones de otras cosas que a veces no nos estamos enfocando. Él es el director de Telecable Empresarial, Sergio Sánchez, con nosotros. Gusto saludarte, Sergio. Igualmente, Nielsen, agradecerte primero a vos y a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Y pues muy contento de poder compartir un momento con vos y hacer algunas reflexiones de toda esta situación que se vive, ¿verdad? Como lo decís, estoy trabajando ahorita en la dirección de Telecable Empresarial, así que a tus enteras órdenes, en lo que necesites, con mucho gusto. Hay algo muy interesante que ocurre con esto de cuando entra la pandemia, y es que automáticamente todo el mundo salió a hacer las conexiones en la casa, a revisar todo el tema de internet y etcétera, ¿verdad? Pero también ocurre algo hoy que es el comportamiento del cliente, la exigencia del cliente. ¿Qué es lo que está viviendo el cliente? Yo decía algo, Sergio, que el cliente hoy es un poco más actualizado, es un poco tal vez más quisquilloso, pongámoslo así, porque está repasando mucha información. ¿Cuál es esa radiografía? ¿Por dónde la podemos empezar a mostrar de la experiencia de ustedes basado en esto del cliente? Bueno, mira, en realidad, para hacerte una pequeña reflexión de lo que sucedió realmente con todo ese tema de la conectividad, que a final de la historia cambiamos un modelo o una forma en que hacíamos normalmente nuestro trabajo y fue que de convertirnos en consumidores de hechos de banda, ahora nos convertimos en productores, ¿verdad?, de ese contenido. Esto es un buen ejemplo, una presentación de este tipo, ¿verdad? Entonces, claro, los patrones de comportamiento de las empresas de telecomunicaciones variaron bastante y nos tuvimos que poner a la altura de un servicio que normalmente era empresarial a un servicio más enfocado a las viviendas, donde la gente comenzó a tener sus, como el día de hoy, es una nueva normalidad, donde vos y yo estamos trabajando desde la casa, donde mis hijos en ese momento estaban haciendo homeschooling también, y tenemos una serie de requerimientos adicionales del tema de entretenimiento. Entonces, claro, esto nos puso un poco de cabeza, no solamente en el parámetro de lo que hablamos, de la realidad social, de la realidad sanitaria, sino también en la realidad comercial. Yo quisiera darme nada más unos segundos para informar, para hablar del tema, y es que yo creo que tenemos que hablar de cómo esto alteró completamente el escenario actual y lo convierte en un escenario no solamente volátil, sino que es incierto, complejo, ambiguo, y que nos está poniendo eventualmente en una condición complicada y vulnerable ante el mercado. El entorno cambió, sabemos y llevamos años hablando sobre la necesidad de transformarnos digitalmente, de transformar y hacer una disrupción en ese campo, pero nunca creímos que una pandemia no fuera a acelerar tanto la transformación. Eso no estaba dentro del, creo que ninguno de los presupuestos de ningún empresario, de uno de los ejecutivos o técnicos de este mundo que tuviéramos esta necesidad. Entonces, aquellas compañías que hace algunos años invirtieron realmente en esta transformación, pues están viendo los frutos de su inversión y están viendo las ventajas de haber construido soluciones para un cliente y un entorno digital que hoy no desea la tienda física, que hoy no desea hacer el consumo como lo hacía anteriormente. ¿Por qué? Porque estamos atravesando paralelamente una situación real que es
vivir en una pandemia. Es que la gente tal vez no entiende la crisis de esto, pero estamos viviendo tiempos extraordinarios. Entonces, primero que todo, enmarcar que también a las empresas que se quedaron rezagadas también tienen una mayor dificultad para adaptarse eventualmente y ofrecer el entorno correcto para darle a sus clientes esa experiencia digital. Y evidentemente cumplir todo lo que se tienen planteado en términos de ingresos. Entonces, un poco ahí creo que nos lleva a identificar cuáles han sido, digamos, los procesos que permiten que el cliente. Entonces, vemos ahora una empresas trabajando en manera solidaria. Yo te voy a contar un ejemplo de Telecable de cara a sus clientes, antes de entrar un poco más al perfil propiamente. Y es que nosotros en Telecable hicimos una campaña que se llama Estamos con Vos, donde ayudamos y apostamos también por el apoyo a más de 7,000 clientes nuestros en estos meses y a más de 100 y el resto de empresas que de una u otra manera se vieron con el gran problema y el gran inconveniente de tener que cerrar sus operaciones. Entonces, hoy reconocemos evidentemente el tema de ser solidarios. También tenemos que ver, aparte de la solidaridad, tenemos que ver cómo nos estamos comportando nosotros y la agilidad que tenemos de cara a adaptarnos al cambio. Y luego lo otro, de cara a lo que hablamos de cliente, es cómo vamos a entender o atender, perdón, esa nueva demanda, ¿verdad? Porque la economía está sintiendo impacto de la pandemia y los ingresos van cambiando. Ayer estaba hablando con mi hijo de 15 años sobre la realidad y te voy a contar un tema súper sencillo de entender para un adolescente. Él entiende en este momento, por ejemplo, que tiene una necesidad de streaming y la puede satisfacer mediante una plataforma ahora OTT, que son las plataformas que permiten que los usuarios tengan películas por demanda y demás. Entonces él me pregunta, papá, ¿qué va a pasar con el negocio de los cines? Una muy buena pregunta, ¿qué va a pasar con el negocio de los cines? Y posiblemente muchas generaciones como la nuestra no van a dejar de ir, pero posiblemente vos no tengas de tu presupuesto a futuro sacar dinero para ir al cine. ¿Por qué? Porque cambiaron las necesidades. Entonces me dicen, ¿qué es lo que pasa? Que nos sacaron de una zona de confort y nos están llevando a un momento donde el cliente, siendo el principal, digamos, foco del mercado, hay empresas que no saben cómo llegar a atenderlo, ¿verdad? No saben cómo llegar a cumplir su necesidad y nos estamos topando con empresas, con cierres. Te cuento el caso de hace 2 o 3 meses que leí de New York Times, de las empresas de consumo retail en Nueva York y en Estados Unidos, hablemos de Macy's y demás. Ante la pandemia, ellos optaron por dirigir todos sus esfuerzos a las sucursales virtuales, cerrando las tiendas. ¿Qué sucedió? Que como el proceso de negocio no estaba tan maduro para ellos, Amazon literalmente se las comió. Porque hay un tema importante, ya Amazon tenía un nombre, tenía una línea adecuada de logística, de cadena de aprovisionamiento y de entregas. Entonces hoy las grandes ganancias se las está llevando empresas como Amazon, que tenían una logística muy entera. Entonces, de ese lado estamos viendo un cambio radical en el comportamiento de cómo el cliente se está adaptando a esas nuevas necesidades a partir del cambio digital. Este cliente, Sergio, hoy que tal vez se puede tornar un cliente mixto entre aquel que es muy habilidoso en la tecnología y también el que está un poco tal vez rezagado, y hay un mix ahí importante. ¿Cómo empresarialmente debemos de pensarlo y hasta de ponerlo a trabajar en nuestras prácticas? Aquella persona que nos diga, miren, yo tecnológicamente estoy ya pensando en esto, ustedes qué tienen, y el otro que esté como a media tabla, pero inclusive que también nos está lanzando retos. Pues mira, yo como te decía anteriormente, muchas empresas se quedaron rezagadas con la entrada de esto. Te voy a poner un ejemplo, como hemos hablado de Telecable también. Nosotros tenemos una población más o menos de 900 colaboradores. De los puestos teletrabajables, en ese momento tenemos más del 90% en una función de teletrabajo. Entonces comencemos con el primer ejemplo de Telecable, pero pensemos en cualquier empresa, pensemos en empresas de retail, pensemos en shared services que trabajan en el país, en centros de contacto multicanal y demás. Eso fue una realidad que llegó de un momento a otro. Entonces, el primer reto para esto es la digitalización de las operaciones. Entonces, las empresas que ya habían avanzado en la digitalización tuvieron un muy menor impacto en sus operaciones.
que fue agarrar a su gente y trasladarla de un ambiente que posiblemente se tornaba muy inseguro sanitariamente hacia sus casas para que estuvieran en cielos y estuvieran protegidos, como hablamos ahora, sus burbujas sociales. Entonces, aquellas empresas que estaban con una baja digitalización quedaron aún más rezagadas. Y aquí jugó un papel preponderante las telecomunicaciones. Las empresas que tenían a su gente bien conectada, que tenían a sus centros de contacto con temas de seguridad, que lo vamos a ver más adelante, pudieron solventar la primera problemática, que era que agarrar sus operaciones y trasladar de un lugar a otro. Nos damos, por ejemplo, cuenta que hay segmentos de mercado que sí se vieron realmente afectadas porque dependían 100% de los servicios, como son los hoteles, como son las aerolíneas, como son las empresas de venta de autos, que ahí sí vieron afectados 100% porque el cliente se quedó en su casa. Pero las empresas que lograron agarrar y utilizar las operaciones, lo lograron. Otra cosa importante, que no deja de ser poca cosa dentro del concepto del manejo del cliente, y es la digitalización del talento humano. No solamente es tener los mejores enlaces y los mejores equipos, sino tener una gente que tenga habilidades digitales. Y esa está la discusión. Si hoy por hoy tenemos gente que puede tener esa productividad y esa transformación digital a partir de su talento. Y estamos hablando de que muchas empresas decidieron no hacer un traslado de sus operaciones por el simple hecho que no sabían cómo hacerlo o sus líderes no estaban confiados. Pero entonces, lo que nos viene aquí es un punto de observación de que nosotros ocupamos de ahora en adelante apostar de manera más efectiva y hacer una transformación más profunda en lo que era parte de la potencialización de las habilidades digitales para asumir este nuevo normal. Y por último, Sergio, perdón, nada más para detenerme un poco en la digitalización del talento humano. La semana pasada hablamos con Vanessa Gibson, que es la directora de atracción de inversión de CINDE. Ella nos hablaba del talento humano. También lo hemos abordado de que es uno de los puntos más fuertes hoy, el hacer como todo un buen rastreo y un buen análisis del talento humano. Entonces, dirías hoy que el empresario tiene que moverse sí o sí a esa parte de digitalización e inclusive analizar si lo que tengo hoy es proyectado a largo plazo, lo funcional para la empresa, o debo de empezar a meter más fuerte la capacitación en ciertas áreas. Bueno, yo te voy a ser muy honesto, dentro de los ejes que están, que dirigen un poco la estrategia de la empresa y también de la vista del mercado, está el apoyo al talento, a la capacitación del talento. Coincido 100% con Cindy en que el poder ofrecer a las personas una debida capacitación nos podría no solamente generar una cura como un paliativo de la situación, sino que nos permitiría enfocar toda la acción futura de cara hacia la búsqueda de resultados. Entonces, claro que sí, por supuesto que en este momento el escenario está dispuesto a que los empresarios sepan que tienen que hacer una transformación digital de su negocio, buscar las mejores prácticas, y ahí es donde la tecnología entra a jugar un papel muy, muy importante en el cambio. Fíjense, si nosotros no apostamos a que el talento, estamos hablando de una sociedad como la costarricense, donde nosotros nos enorgullece que nuestra gente tenga un nivel alto en la parte técnica, en la parte de idioma, un gran número, y eso CINDE lo ha apostado por muchísimos años en apoyar esta parte. Si nosotros no logramos hacer que nuestras empresas entiendan que el negocio después de la nueva normalidad no va a ser el mismo, no vamos a lograr hacer que haya un cambio determinante en el mercado. Te comento, estaba leyendo una última, ¿cómo se llama? Encuesta con respecto al tema que se hace a CEOs, que son los ejecutivos de alto nivel de las empresas, con respecto a cuándo ellos ven que esto va a restablecerse. Y muchos de ellos hablan que esto va a normalizarse hasta el 2021 o 2022. Apostando en este momento a que el cambio que hicieron en trasladar personas o en modelo de negocio se va a jugar el papel importante para el cambio. Entonces, la respuesta es sí, tenemos que apostar por eso, pero no podemos apostar cuando haya gente que no conoce herramientas tecnológicas, cuando no conoce cómo colaborar, cuando no conoce, por ejemplo, cómo hacer estrategias de análisis de datos, de minería de datos, cuando tenemos gente que no tiene los skills necesarios como para poder establecer inclusive una rutina de trabajo, porque estamos hablando de que
y lo hemos visto, hemos discutido cómo en este interín la gente dice, yo en teletrabajo trabajo más. ¿Y por qué es eso? Básicamente porque hay un ordenamiento diferente de las actividades en el día. Normalmente en una oficina vos tenés un tiempo para poder hacer temas más sociales, para poder tener reuniones inclusive a veces de pasillo, para poder hacer cosas, pero cuando vos estás en teletrabajo, ocupas una persona con una estrategia y con una dinámica diferente. Entonces, sí, la apuesta tiene que ser, y una cosa importante, Nielsen, también lo hablan los CEOs en el mundo, es una encuesta de más de 500 CEOs en el mundo, que en este momento van a cambiar los espacios de trabajo para que no vayan, y no van a ser los mismos. O sea, que mucha empresa va a dejar de alquilar lugares que tienen en este momento y van a ahorrar esos gastos y los van a ahorrar para mandar a la gente a teletrabajo. Entonces, no solamente es un tema que si el cliente me cumple o no, es que ya es un tema del modelo de negocio y se vio que se puede hacer efectivo. Entonces, de ahí es parte de la dinámica que estamos teniendo y que sí o sí sigue siendo un punto importante. Ahora, sin dejar de hablar, como hemos hablado, que todo esto que estamos haciendo, estamos enfocados, es para cambiar la forma en que estamos viendo el cliente, cómo tenemos que oír su voz, qué es lo que está hablando, qué nos está diciendo, para que todas las compañías logren entender que en la nueva normalidad van a haber cambios decisivos en el modelo de negocio de las empresas. Está con nosotros esta noche Sergio Sánchez, él es el director de Telecable Empresarial. Sergio, en esto de escuchar al cliente, de entenderlo, se ha hablado mucho en los años, ¿verdad? Algunos dicen que el cliente tiene la razón al final, otros pues difieren de esto. ¿Cómo podemos conocer mejor a nuestro cliente hoy? ¿Cuáles son algunas de esas herramientas hoy que podemos desarrollar, encontrar y que nos va a dar una visión poco más definida? Siempre va a haber una definición de un cliente muy distinto según el sector, eso lo entendemos, pero hay ciertas características a veces que se cumplen indiscutibles sin que sea el sector que lo marque. Bueno, mira, yo te voy a contar que eso es un trabajo integral de varias áreas de la empresa. ¿Por qué? Porque el escuchar la voz del cliente significa analizar, y te voy a contar que hay empresas que ya habían digitalizado, por ejemplo, el proceso de escucha de llamadas o análisis de data, de minería de datos, en centros de clientes donde llamaban miles de personas para qué reclamos y demás. Escuchar, digamos, lo que el cliente dice es muy importante. Sin embargo, yo creo que en este momento la apuesta, te voy a comentar de varias áreas de una empresa que sí tienen que ser importantes. Por ejemplo, el mercadeo va a ser diferente. Por ejemplo, ya tenemos que ir pensando en una personalización más profunda de cómo estamos haciendo ese mensaje de la oferta. Entonces ya estamos hablando, por ejemplo, de elementos como la programática y estrategias que se desarrollan a partir de la conversión de leads. ¿Qué significa eso? Y ya no es la comunicación tradicional por BTLs o elementos ATLs o toda la parte normal que se tenía en medios, sino que ahora, como se está hablando ahorita, la apuesta también es en la parte de redes sociales. Entonces, como empresas como Facebook o como Google están tomando ventajas sobre esto. Entonces, es súper importante tener claro que la inversión en marketing digital debe ser orientada a la consecución de objetivos y más allá de los impactos que vos tengas y cuánta gente me está viendo. Yo ocupo en este momento tener la capacidad de generar leads y esos leads digitales entrarán dentro del negocio, no de la manera tradicional, y vamos a convertirnos en vendedores virtuales. ¿En qué es un vendedor virtual? En ese elemento donde la gente en la red social dice me gusta, se va hasta donde una persona que está en un centro de contactos, la persona toma la llamada, toma el mensaje y hace una interacción con el cliente. Luego, lo otro también es que tenemos que comenzar a posicionar nuestras marcas digitalmente. No podemos esperar que la gente crea que nosotros podemos ofrecerles servicios digitales sin tener esa capacidad de hacerlo. Entonces, ahí entramos en temas, por ejemplo, en cómo vamos a hacer nuestro cambio en la parte de la banca digital, si vamos a entrar en temas digitales, si vamos a entrar, por ejemplo, en temas de agencias virtuales, si nuestros productos pueden ser también explotables en el tema de la nueva normalidad. Y yo te pongo un ejemplo que es parte de una estrategia que tenemos en algunos ámbitos turísticos.
una parte importante de turistas que ahora, hoy estaba yendo de las noticias, que por ejemplo hay algunas iniciativas legislativas para que la gente trasladara feriados a los lunes, por ejemplo, o que la gente que trabaja sábados poder darle el tiempo para que tenga un fin de semana largo o que tenga 2 días. ¿Por qué? Para motivar inicialmente la apuesta del turismo nacional, que no va a paliar para nada el problema del ingreso tú sabes que nosotros entran millones de personas y de turistas al año, perdón, en Costa Rica. Sin embargo, por ejemplo, podemos convertir los lugares habituales de descanso como lugares de teletrabajo. Entonces, ¿qué es decir? La tecnología entra en una función importante. Yo puedo tener dentro de un hotel o dentro de una residencia, Airbnb, o dentro de una villas, una muy buena telecomunicación, buenos elementos de comunicación también, y que la gente literalmente traslada su oficina o su burbuja de la capital hacia la playa. Entonces, distraes un poco tu gente, te proteges, pero claro, ya tienes un elemento adicional donde puedes generar confianza en la persona de seguir trabajando y no amarrarse en un solo lugar. Eso es un cambio en modelo de negocios, donde los hoteles tienen que saber que van a tener, digamos, zonas de coworking o zonas donde tengan, digamos, un alto de potencial, y no un wifi para entrar a Facebook, no, es un buen ancho de banda para que la gente se pueda conectar y trabajar. Meter herramientas de colaboración, que la gente tenga, digamos, sus espacios de colaboración con herramientas como las que estamos usando en este momento o cualquier otra que haya en el mercado. Lo que yo pienso es que nosotros tenemos que pensar la manera adecuada de digitalizar el servicio que tenemos o el producto también y cómo ofrecerlo de cara al cliente. Eso nos va a llevar tiempo, Nielsen, esto no es sencillo. Yo creo que es un tema que la gente más avanzada va a tener cierta ganancia, como hablamos ahorita el caso de Amazon, pero van a haber empresas que hoy por hoy ya están comenzando a hablar sobre estrategias a corto, mediano y largo plazo en términos de su distribución digital. Sergio, ¿hay algún tema en particular que no te ha dejado dormir estos días, aparte del negocio como tal, pero si hay otro que estás visualizando en el cual haya un potencial que la gente tal vez no está mirando o que uno no está enfocando? Pues mira, una cosa importante es que la pandemia nos forzó a adoptar nuevos modelos de operar, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, quizá tal vez lo más importante hoy por hoy para nuestra empresa es mantener el negocio corriendo, ¿verdad? Creo que es importante hacerlo saber. Nosotros en esos últimos días, con esos picos de esa segunda ola, se han visto ya cierres de oficinas, de centros de contacto. Entonces, creo que una de las primeras cosas hoy por hoy, y hay que ser realistas, Nielsen, con la realidad, es que necesitamos sí o sí construir una cultura fuerte en términos de la protección sanitaria. Eso es un tema. Pero por otro lado, el tema del negocio es cómo podemos nosotros apoyar a esas pequeñas empresas, esas medianas empresas que hoy por hoy y con mucho dolor veo que cierran sus negocios por no tener primero los recursos para poder adaptarse al ambiente digital, no tienen una asesoría correcta, y que nosotros como empresarios y como gente del negocio de las telecomunicaciones y telecable, que no solamente es un operador, sino que también es un integrador de soluciones de valor agregado en términos de Wi-Fi, seguridad informática, centros de datos, de contactos, poder unificar una propuesta para apoyar, porque no sabes el dolor con que uno toma que una empresa te diga, mira, no puedo seguir pagando tu recibo de telecomunicaciones porque estoy cerrando mi negocio. Entonces, ahí entra un elemento que hablamos al puro principio de la conversación, que es la solidaridad. ¿Cómo hacemos para que seamos solidarios? Y te cuento una historia interesante. Dentro de ese proceso de apoyo, hubo empresas que nos dijeron, ve, yo no puedo pagar por 2 o 3 meses de recibo o una parte, ayúdenme con esto. Lo que hemos estado haciendo con otras empresas que han requerido apoyo es ver cómo se hace una unificación de los servicios. Si vos sos una empresa, por ejemplo, que tiene una presencia fuerte en un medio de comunicación y yo tengo eso, entonces yo te puedo cambiar durante un par de meses lo que es la parte de enlaces o de servicios por pauta. Entonces yo creo que ahorita el tema de establecer alianzas y hacer un encadenamiento entre las empresas promueve la solidaridad, promueve el apoyo entre las empresas.
Claro, y por supuesto, el ver cómo hacemos de una manera muy efectiva para que esos pequeños empresarios entiendan. Entonces, sí vamos a dedicar buen tiempo de nuestro esfuerzo en capacitar bien a las empresas, para que haya clúster de empresas, para que se sepa que se siguen, y ahí, forzadamente, la gente va a entender que el modelo de negocio cambió y que tiene que entrar en un modelo digital, no solamente preparándose en ellos, sino en el ambiente, para cambiar lo que normalmente hacía, si vendía flores, ver si puede colocar esas mismas flores en un modelo digital. ¿Cómo hace para buscar ese mercado meta? Ir buscando también océanos azules, que hemos hablado durante mucho tiempo, que están fuera de un registro solamente de precio, sino de generación de valor. Y siento que el mercado costarricense está preparado para poder optar en mucha medida este reto, Nilsen. Sergio, quiero terminar la entrevista con una pregunta que hacemos regular acá y es, si yo te entrego un lápiz con una hoja en blanco y la pregunta es, escriba el título de un libro que usted va a empezar a escribir a partir de hoy, ¿cuál es ese título? Bueno, yo esta semana saqué un artículo que después te puedo compartir allí y decía más o menos así: las empresas se adaptan o perecen en el intento. Ese sería el titular de mi libro, donde yo propongo que las empresas están obligadas sí o sí a reinventarse para llevar la crisis sanitaria que ha golpeado a todo este mundo. Y no solamente esto, en lo que nos promueve hacia futuro, ¿verdad? Para mantener la continuidad del negocio, y evidentemente que no es un ajuste temporal, sino que esto llegó para quedarse. Entonces, parte de eso es sobre los ejes que hemos hablado de talento, de cambio de tema de talento, de operaciones, en la forma en que estamos viendo el cliente y la forma en que este ambiente tan volátil, tan hostil, inclusive en algunos momentos, se ha convertido en un reto titánico para las empresas. Entonces, yo le pondría a mi libro es: las empresas se adaptan o perecen en el intento. COVID-19 le pondría yo ahí como para que la gente se Sergio recuerde. Sánchez abajo, por ser Sergio Sánchez. Bueno, Y ahí ya lo quedó estamos. grabado, entonces ahí lo vamos a buscar digitalmente porque ahora todo después va a ser digital. Todos, vea lo que nos estamos quedando. Terminamos en una entrevista en tu casa, o vos en tu casa, en tu estudio, yo en la mía, y es parte de la nueva normalidad. Y no creo que esto salgamos, Nielsen, por poco tiempo. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que esto va a ser una nueva normalidad en el entender empresarial de ahora en Sí, adelante. aquí hay algo para concluir, Sergio, que es muy importante. Hay algunas empresas que esto lo toman como que, bueno, vamos a llegar a julio, ya en agosto nos quitan, ya en septiembre. No, 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 no. Lo decía el otro día, compartía en un congreso con una presidenta de una cámara en Colombia y ella les decía al todo el foro que estábamos, vean, yo les quiero decir algo. Todos los reglamentos, los protocolos, las directrices son para quedarse en el tiempo. No es que las estamos haciendo por un momento corto. Esto ya se quedó. Entonces creo, Sergio, ahora que nos planteabas lo de las empresas con cierres y pocos alquileres, con menos metros cuadrados de construcción utilizados hoy, no es que sea algo de, bueno, probablemente regresemos a alguna torre. No, es que ya llegaron estos sistemas a instalarse. Y aquí, retomando el título de tu libro, si la empresa no tiene esa adaptabilidad o esa flexibilidad para entender esa adaptación, chocas contra cerca. O sea, ahí vas a chocar contra cerca. Y no de alambre de púa, probablemente con alambre de navaja y ese bien filoso. Y es más complicado después sanar esas heridas porque hubo otros que dijeron, ahí hay una cerca, entonces no voy a pasar por ahí. Y ya me llevaron muchos kilómetros de ventaja. Entonces creo que lo que nos has expuesto es muy interesante en función de dos áreas muy fuertes, la tecnología y el área empresarial, pero vuelvo, ¿cómo hoy se juntan? ¿Cómo hoy se están viendo de frente? Sí, o sea, el señor empresario, el pyme, el emprendedor, créanos, o sea, sí se ven de frente. No es que, y por un lado Sergio quiera venderles telecable, que lo está, no, 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 no. Es que esto, las dos partes se ven de frente y dicen, no, vos y yo tenemos que trabajar juntos, que no podemos ya trabajar por separado.
Así es, así es. Y claro, y viniendo de una empresa que es una empresa como Telecable, y no hemos hablado de ningún producto ni nada, pero no me interesa en ese momento, pero una empresa 100% costarricense que se ha apalancado y que ha asumido con valor el reto de ser una de las empresas grandes de telecomunicaciones del país. Un emprendimiento de hace 15 años de nuestro fundador, don Gerardo Chacón, y sus socios, y el apoyo de empresarios en este país que confían, confiaron en este negocio, y hoy estamos convirtiendo en una empresa líder y con una gran penetración del mercado. Entonces, yo lo que te digo, Nilsen, acá es que vamos a estar dispuestos, el que desee llamarme, yo con mucho gusto, al 4080, me siento, yo no quiero hablar en este momento de si es un enlace, si es un servicio, es cómo podemos apoyar a las empresas a pasar esta transformación digital, y cómo Telecable, no solo Telecable, sino un grupo de gente, de gente conocedora de negocio, puede apoyarle. Entonces, con casos de éxitos, hacer encadenamientos, creo que la mesa está servida para la colaboración, es para la solidaridad y para poder hacer un cruce de oportunidades entre todos los empresarios del país. Sergio, te envío un gran abrazo. Muchas gracias. Que estés muy bien, Nelson. Gracias por tu espacio y por todo. Dios te bendiga. Igualmente, gracias también a cada uno de ustedes. Les recuerdo que nuestro programa se desarrolla de lunes a jueves a las 8 de la noche aquí en el Facebook de Nielsen Buján y también en la plataforma del canal de YouTube que tenemos de Nielsen Buján Presenta. Comparta esta entrevista también y comparta cada una de nuestras conversaciones que son sumamente útiles, además de que nos dejan grandes ideas para poner al frente del batallón de lo que estamos haciendo hoy. Feliz noche para todos. Gracias. Nielsen Buján Presenta llega a ustedes gracias a Gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa Nielsen Buján Presenta.